Ernesto Serman, economista, el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, una institución creada por empresarios para promover las reformas y la actualización de todo el sistema económico social dominicano. Y al respecto ya tiene como 5 años el CREES. No, tiene 8 años. 8 años ya. 8 y ha años. dado mucha guerra el CREES. Sí, Se 8 publica una años. carta mensual Sí, con dos veces al actualización, mes. información de actualidad Sí, sobre la situación de la publicamos. economía del país. Buen día. ¿Qué otra primero. cosa están haciendo ustedes? Mira, Además de esa carta. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, es un centro de pensamiento e investigación económica que hace análisis sobre temas económicos, pero también propuestas de políticas públicas para buscar mejorar el desempeño económico de la República Dominicana y, como dice su nombre, buscar que sean sostenibles, porque muchas veces lo que vemos en nuestro país es que tenemos unos auges o periodos de crecimiento por unos 10, 12, 14 años, pero cada 12 alrededor promedio, cada 12 años, desde los años 70 para acá, vemos que tenemos una crisis. Y entonces volvemos a tener un periodo de crecimiento, pero tampoco es sostenible y vemos que vuelven las crisis. Y esto es lo que hemos buscado con las propuestas que hacemos, de que sean políticas públicas que promuevan ese desarrollo y ese progreso económico, pero que sean sostenibles en el tiempo. Y en este sentido hemos propuesto diferentes políticas públicas en el ámbito fiscal, que creemos que hay un tema ahí que es una de las vulnerabilidades principales de la economía dominicana, pero también en el ámbito de reformas en el transporte público, en los combustibles, en la energía eléctrica, la seguridad en el social. sector, la seguridad social. Entonces, es buscar políticas públicas que puedan promover el progreso de la República Dominicana de manera sostenible en el tiempo. ¿Y este año cómo que va? ¿Cuál es el último balance de ustedes? Ya pasó, está terminando el mes 8 ya. Ahorita cuando viene a veces no va el 2019. Sí, fíjese que aparentemente la primera mitad del año estuvo muy rezagada la economía dominicana. Vimos que el crecimiento se dio en algunos sectores en específico, pero vimos como el tipo de cambio se mantuvo prácticamente fijo, sin mucha variación, con disponibilidad de recursos de divisas en el mercado. Y luego a partir de junio, julio, vimos entonces cómo las medidas de política monetaria, cuando el Banco Central hace esta inyección de nuevos recursos, nueva liquidez, liberando el encaje legal y poniendo tipos de interés más bajos, del 9%, con plazos de hasta 6 años, empezó a un poco reactivar ciertos aspectos de la economía dominicana. Sin embargo, hemos visto que esa liberalización todavía no se ha logrado colocar los recursos. Creo que hay un tema muy importante desde el punto de vista político que hablaban anteriormente, porque la incertidumbre que generó el potencial cambio de la Constitución, las discusiones y todo este tema político ha traído mucha incertidumbre en el ámbito de los negocios y de las inversiones. Pues eso contribuyó a tu juicio. Sí, definitivamente. ¿Se han despejado las incertidumbres? Bueno, se despejó una, pero hay otras, porque en la República Dominicana hemos visto que hay mucha incertidumbre con respecto a esto de primarias, a cuánto se va a gastar en una campaña política, en un ambiente donde hay una débil institucionalidad y donde no hay rendición de cuentas y no hay un régimen de consecuencias que puede realmente limitar. Y estamos tumbando los pocos controles que se establecieron, como por ejemplo el límite a la campaña electoral, a la pre-campaña. Sí, que ustedes hablaban de eso. Sí. Entonces, todavía existe cierta incertidumbre de cuál va a ser el desenlace de todo esto y cuánto va a costar y cuál va a ser el impacto.
Creo que hay mucha tela que cortar ahí porque hay unos procesos importantes que se van a dar internamente en los partidos. Pero hay otro proceso de... Ahora ya están tratando de levantar otra vez la reforma constitucional, ahora mismo. Ahora. Eso genera más incertidumbre. Porque, Pero lo inconcebible es que el presidente del CONEP haya favorecido ahora, se haya dado cuenta de que hace 10 años se separaron las elecciones municipales y que ahora esté diciendo que sí, que hay que juntar las elecciones. mire, lo primero es que yo dudo que sea una posición del CONEP y no una posición del presidente del CONEP. Eso es lo primero que habría que analizar. En todo caso, lo que se expresó ahí, y hubo una frase en el audio que subieron en el periódico hoy, que dice el presidente del CONEP, que de nuevo me parece que es algo personal, no de la institución, dice algo así como, se puede hacer cualquier cosa siempre que haya voluntad. Hay tiempo para hacer cualquier cosa siempre que haya voluntad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos dejar la cosa a la brigandina, como institucionalidad. De cualquier cosa. Los empresarios o este empresario, yo lo voy a particularizar, ¿este empresario quiere institucionalidad o no quiere institucionalidad en este Eso país? Es lo que yo me pregunté. Entonces, eso es una expresión peligrosa viniendo del presidente de un gremio empresarial, porque se supone que el CONEP está promoviendo la institucionalidad, el libre comercio y unas reglas de juego y la que todo el mundo, de la política, que todo el mundo estable y una seguridad jurídica donde todo el mundo pueda... Ernesto, pero embarcarse pero en este momento, en medio de una campaña a reformar la Constitución, con 11 puntos de luego reforma. de la declaración de esta persona, salen noticias de que los empresarios están de acuerdo que se modifique la Constitución. Mucho cuidado, me parece que es una expresión personal, creo que es nefasta esta expresión que dijo de que tiene tiempo para cualquier cosa siempre que haya voluntad. Creo que debe corregir esta expresión que ha dicho porque iría en contra de lo que promueve su organización. Ya, la economía sigue creciendo, según los datos oficiales, pero con mucha dificultad y a un ritmo mucho más lento que lo hizo, no solamente el año pasado, sino en años anteriores. Además de la incertidumbre que crea la coyuntura política actual, ¿hay alguna otra causa que esté influyendo negativamente en nuestra economía? Sí, definitivamente hay aspectos de la economía internacional que está afectando todas las economías emergentes en el mundo que se han afectado por esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos. La señal que se envía desde la China, que pero es eso nos está afectando a nosotros. Afecta a todas las economías emergentes, porque los inversionistas están viendo con un mayor riesgo el invertir en las economías emergentes. Y esa percepción de riesgo mayor implica que fluyen menos recursos a la economía. Y eso sí, definitivamente, que está afectando a todas las economías emergentes. Pero nosotros hemos tenido tal vez el privilegio de que la denominada materia prima que exportamos, caso del oro, caso del cacao, caso del tabaco, tienen buenos precios en los mercados internacionales. Sí, pero mientras eso es mínimo ya cuando usted compara con turismo, remesas y zonas francas. Y el turismo ha seguido creciendo. Sí, pero hay otros... Y las remesas han seguido creciendo. Hay otros factores también. El tema del lavado de dinero, que ahora se corta, eso implica también un menor flujo de divisas a la República Dominicana, pero además, mucho dinero por ahí, ustedes hablaban del financiamiento de campaña. Este momento específico cuando se hace esto no es casualidad. O los Estados Unidos, ustedes creen que no están viendo cómo muchas campañas políticas se han financiado con el narcotráfico y el lavado de dinero. Y yo creo que, eso será un factor, pero no se puede contabilizar porque no es visible. Entonces, pero habrá un impacto en la economía dominicana porque fíjese que cualquier dinero que entra al país de lavado de dinero, ya sea de narcotráfico, de corrupción o de evasión de impuestos que entra al país,
tiene un impacto positivo en la economía. Eso hay que decirlo. No importa de dónde venga ese dinero. Y de hecho hay mucha gente que cree que es significativo el impacto que tiene el lavado de dinero en el narcotráfico en el país. Significativo. Lo es. Lo es. El problema es que no Pero podemos ustedes no han podido contabilizarlo. cuantificar. No podemos contabilizarlo. Cuantificarlo. No se registra oficialmente en ninguna parte. Yo digo que puede ser hasta el 50% de las remesas. Serían unos 3.000 millones Del de nivel dólares. de las remesas, no de las remesas que llegan. De las remesas que llegan al De país. la misma remesa que llegan. No, que porque equivalen esas al 50% equivaldría al de las 50% de las Bueno, remesas. la remesa, esta economía, y ustedes tienen que haber analizado eso, porque esta es una economía que depende tanto de factores exógenos. Las remesas son más importantes que casi que el ingreso al turismo, porque al turismo se devuelve una parte y la remesa no tiene nada incluido. Sí, así no hay que es. pagar nada. Así es. Pero por otro lado, el turismo ya el 80% está en manos de empresas extranjeras. Las grandes empresas dominicanas no han invertido en el turismo. Por otro lado, el otro factor es la inversión extranjera y zonas francas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al fin de cuentas, nuestro aparato productivo no se desarrolla. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido enfrascados en estos sectores que han sido exitosos. Hemos sido exitosos porque son sectores que están compitiendo en el mercado internacional, tanto zonas francas como el turismo. Las inversiones extranjeras directas, nosotros hacemos fiesta cuando entran 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares. En base a lo que nosotros hemos propuesto y las reformas que hemos propuesto, nosotros estimamos que podríamos alcanzar hasta 9.000 millones de dólares de adoptarse estas reformas, porque si usted logra alcanzar grado de inversión, las políticas públicas que hemos propuesto desde CRES busca que la República Dominicana logre grado de inversión, que le da mucho más confianza. Grado de inversión es una economía que se percibe y que se está calificando como una economía digna de llevar inversiones, vamos a ponerlo de esa forma, por las calificadoras de riesgo. Las políticas públicas que proponemos buscan llegar a un grado de inversión. Si llegamos a grado de inversión, nosotros estimamos que la inversión extranjera directa se puede triplicar. Entonces, lo que buscamos con esto es sustituir los flujos de dinero que vienen de fuera, del narcotráfico, de todo lo que implica lavado, y de la deuda pública, porque hay que ver otra cosa. Bueno, es el otro factor que iba a ir para allá. Otro factor externo en una proporción entre deuda importante. pública y lavado de dinero. Aquí pueden estar llegando casi 6.000 millones de dólares. Y lo que estamos diciendo, vamos a sustituir esos 6.000 millones de dólares por inversiones sanas. Sí. Habría que llevar a la República Dominicana, que es lo que nosotros proponemos, y es lo que debería estarse pensando para una economía moderna y una República Dominicana en el siglo XXI. Sí. Es buscar llegar a grado de inversión para sustituir esos flujos de divisa del lavado y de deuda pública, sustituirlo por inversión extranjera que venga a generar empleos sanos, inversión extranjera sana, que venga a emplear personas, que venga a generar empleo y riqueza. El apellido de ustedes es sostenible. Sí, claro. Y la pregunta es siempre, bueno, ustedes han hablado de eso ya otras veces, ¿es sostenible realmente el curso del endeudamiento que tiene el Estado dominicano? Digo, el último año parece que fue de junio a junio terrible, al nivel de 15 millones de dólares por día de endeudamiento global del Estado. Realmente esta tendencia no es sostenible. No es ¿Hasta sostenible. cuándo sería sostenible? ¿Cuántos años podemos seguir así? No, lo que pasa, don Juan Bolívar, es que eso depende de la percepción de los mercados y de los inversionistas. Por eso. Y eso va a Entonces, el problema que en coyunturas, fíjese cómo sucedió en Brasil en el 2014. Brasil era la economía por excelencia para ir a invertir. No solamente ya de América Latina, sino de gran parte del mundo. Y de un momento a otro se vio un escándalo de corrupción Y desplomó que todo. degeneró no lo desplomó, estaba desplomado, lo que pasa es que no había salido a la superficie. Eso es como lo de Entonces, Grecia. Cuando sale a la superficie, Un día salió. entonces los inversionistas dicen, uy, ¿qué es lo que está pasando aquí? Espérese. Pero no nos vamos muy lejos. En Centroamérica, el año pasado,
Costa Rica. Costa Rica tenía una economía similar, con crecimiento, una institucionalidad sana, Costa Rica, comparado con todos los países de Centroamérica. Pero de un momento a otro los inversionistas se dieron vuelta porque dijeron, esta gente con esta deuda y estos servicios de deuda está haciéndose ve como esto medio peligroso. Y el año pasado, fíjese que la percepción de riesgo se determina por los rendimientos de sus bonos soberanos y se comparan a nivel internacional. Costa Rica en el año pasado, 2018, el rendimiento de sus bonos era alrededor de 4,5-5% en enero. Terminó en 9,5%, casi 10% en enero. La percepción de riesgo se duplicó. Se duplicó. Entonces, por un tema simple y sencillamente fiscal, que es lo que nosotros hemos venido advirtiendo y por lo cual hemos dicho que es donde hay mayor... Pero ya hay consenso en la sociedad dominicana y sobre todo en los sectores económicos de que el país necesita una reforma fiscal profunda. Pero ese consenso no se dio ahora. En el año 2012 se introdujo un artículo en la Estrategia Nacional de Desarrollo que establecía en enero que lo obligaba, en enero del 12, que obligaba a se habla de una reforma fiscal integral sustentada en una ley de responsabilidad fiscal con normas fiscales. Claro. Y una reforma al Código Tributario para, digamos, formalizar pero el más la gobierno economía. pospuso y se va sin que se aplique, lo que es una violación a la ley. A una ley orgánica. A una ley orgánica. Que lo manda. No lo ha hecho. Pero lo que quiero decir es que se da como un hecho, cuando me estoy refiriendo a lo que opinan los empresarios, lo que opinan inclusive muchos políticos, de que una vez se instale un nuevo gobierno, tendrá obligatoriamente que abocarse. Mire, desde el CRES hemos propuesto a aplicar esa ley, hacer la reforma. Desde el CRES hemos propuesto una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que se sometió a la Cámara de Diputados en octubre del 2013 y eso se le ha hecho caso omiso. Hemos propuesto una reforma integral al Código Tributario, se le ha hecho caso omiso. Esto es lo que los componentes del famoso pacto fiscal serían estos dos proyectos de ley. Pero seguimos empantanados con la vieja política. Y ya lo que le queda no hay tiempo para eso. Empantanados con hacer lo mismo que se sigue haciendo desde hace muchos años. Fíjense que en los años 90 la deuda pública dominicana se redujo en 18%. Porque con la crisis de finales de los 80 y principios de los 90, tomamos conciencia de que era importante mantener un equilibrio fiscal, presupuestos equilibrados, balanceados, y por eso pudimos reducir la deuda pública en los años 90. Sin embargo, a partir del año 2000, todo esto cambió. Vino el Festival de Despertar. Y esto creo que también tiene un componente internacional. Claro que sí. El populismo y el clientelismo se apoderaron de las economías. Y la necesidad también de invertir los capitales. En América Latina, y eso ha degenerado en este festín de deuda que tenemos hoy en día. Donde lo que hay que medir es cuánto nos cuesta esa deuda, porque estamos pagando, si contamos el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que es pago de intereses, y los pagos de intereses del gobierno, estamos viendo de que casi el 31%, según nuestros cálculos, casi el 31% de los ingresos tributarios se tendrían que destinar a intereses. Hoy día no se está transfiriendo el dinero que debía al Banco Central, pero sería un 31%. También fue otra violación de la ley también. También ahí hubo una no observancia de la ley. Una no observancia. Ernesto Selman. Ernesto Selman, además de ser un connotado economista y analista de estos temas, fue hasta hace poco un miembro del Comité Central del partido que está en el poder.
Así Ya es, renunció y nos quitó un crédito que le dimos repetidas veces, que decíamos que Selman Mantenía sus y el criterios. centro mantenían el nivel profesional, pese a que Ernesto era miembro del Comité Central, Sí. nunca le sacó Poquítale el peso. pie a la situación. Sí. Y ahora, Quítale- Ahora se lo ya- quité. ya se le lo quitaste el quité. pie. El pretexto ese. Ahora sacaste el pie Lo que quería definitivamente. preguntarle justamente esto, ¿por qué ahora Ernesto Selman En renuncia? este momento, que fue una provocación eso. No, yo tengo muchos años, es una decisión muy ponderada, yo tengo muchos años con una posición diferente a lo que se está haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo me rijo por principios y valores, principalmente en la política, y vi que el Partido de la Liberación Dominicana se alejó de sus principios, sus valores, pero además, eso a lo interno, además tiene que ver con el tema de cómo se maneja una organización política. ¿Hay democracia liberal, hay democracia abierta ahí dentro? ¿O se está manejando todo en base a negociaciones y confrontaciones? La segunda parte es, ¿hay renovación real en esa organización? Tenemos 30 años viendo las mismas figuras. Entonces, un partido que no se renueva no es capaz de recoger las aspiraciones y los deseos de una sociedad que está cambiando y que hoy día tenemos un perfil de una población muy diferente, porque entre 18 y 40 años hay 53% del electorado. Y ese electorado es muy diferente a nosotros. Esos se criaron en la era digital, de la información. Entonces, no estamos representando ese 53% de la población. Entonces, una organización política que es de orden público, que se maneje como si fuera de orden privado, no creo que valga la pena. Pero además, hacia lo externo, como estábamos hablando del endeudamiento, el profesor Juan Bosch gobernó y no se endeudó. Cuando más se justificaba endeudarse porque no había base tributaria, el profesor Juan Bosch aplicó presupuesto equilibrado. Y creo que el tema de la deuda no es solamente un tema pero el financiero y PLD económico. fue enemigo de la deuda cuando Hipólito Mejía pidió los primeros 502 millones de dólares de bonos soberanos. Se pasaron 6 meses discutiendo el primer en gobierno, el Congreso. El primer gobierno del PLD, donde yo participé directamente como director ejecutivo ante el Banco Interamericano de Desarrollo, donde pudimos esbozar y promover reformas importantes desde el punto de vista institucional, político, económico, social. Fue el mejor gobierno en el 96-2000. Y el PLD todavía se regía por principios y valores. Pero el PLD se arrepintió de eso. En ese PLD yo quepo. En ese PLD del 96-2000 yo quepo. ¿Y qué pasó con el PLD? Estuve a Que gusto. se arrepintió Trabajé. de esto, porque hay que recordar, señores, cómo avanzaron algunas instituciones, por ejemplo, impuestos internos, cómo se organizó, cómo se eliminó una serie de trabas burocráticas, un tumulto No que siempre solo había. impuestos internos. No, pero pongo un ejemplo. Todas las instituciones y volvieron del hacia Estado atrás. se transformaron. Transformamos en ese momento el orden económico, el orden jurídico. ¿Ustedes se recuerdan cómo se eligió por primera vez en frente de las cámaras los miembros de la Junta Central de la Suprema Corte? Lo que de pasa es que el Justicia? PLD no controlaba el Congreso y ahí volvemos a la importancia que tiene el que las elecciones separadas, que no haya un control de un solo partido, porque el PLD tenía 14 legisladores y contribuyó a una alianza entre el presidente y una parte del Había una PRD. mayor separación de poderes porque Claro. se compartía El poder Consejo de la entre diferentes. Magistratura no lo dirigía. Pero yo no quiero dejar de lado, don Juan Bolívar, de que habíamos personas y los líderes en ese momento, que eran jóvenes en ese momento, Sí. tenían ideales, trabajaban por principios pero y por valores, supuesto. había una mística. Así de llegó que el había, PLD al poder, y bajo eso, esa mística. y eso fue lo que hicimos entre el 96 y el 2000. Aunque al Yo final digo del que periodo es ya empezaron a verse yo digo que fue las costumbres del poder. el mejor gobierno en la historia republicana de nuestro país se dio entre el 96 y 2000. ¿Y qué va a hacer Ernesto Selman ahora? Nosotros, a nivel político, nosotros no vamos a claudicar en nuestra vocación de servicio porque, como es obvio,
yo no estoy manejándome por ambición de poder ni dinero, porque si no hubiese buscado algo, hubiese estado ahí en algún lugar. Tiene alcurnia. Entonces, nosotros mantendremos nuestra posición y seguiremos trabajando en pos de una mejor República Dominicana. Ya veremos cuál será el próximo paso desde el punto de vista político, pero yo mantengo mi vocación de servicio. No se quedará con los brazos queda cruzados. Intacta, no me quedaré con los brazos cruzados. Bueno, Ernesto Selman, definitivamente. muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a Ernesto ustedes por la Selman, invitación. economista y político. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes.